Hola Iglesia, le damos gracias a Dios que podemos reunirnos, aunque sea a la distancia. Creemos que Él es bueno todo el tiempo. Oramos a Cristo Jesús, que es el vencedor y que es el centro de nuestras vidas. Le damos gracias porque Él ha estado con nosotros hasta aquí y estamos confiados que aún en los días por venir Él va a seguir estando con nosotros y a nuestro favor, que nos guarda, que nos prospera, que nos permite ver su mano en medio de la adversidad. Entonces, ¿por qué no te preparas con tu familia? Vamos a adorarlo a Él, creyendo que tú y yo somos templo del Espíritu Santo y que Él se agrada de vivir con nosotros y vivir en nosotros. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias, te damos la bienvenida a nuestros hogares, a donde sea que nosotros estemos viendo esta reunión en línea. Te glorificamos por siempre y para siempre, Jesús. Amén. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar? ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? Soberano creador, en luz inalcanzable tú estás. Formaste todo con tu voz, el universo en tus manos está. ¿Y cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar? ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar? ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. Oh, somos tu iglesia, tu hogar. Vamos a construir
una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación, que sea un santuario para ti. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación, que sea un santuario para ti. Que sea un santuario para ti. Que sea un santuario para ti. Amén. Le damos a Él gloria, alabanza todos los días. Amén. Bienvenidos a casa. Hola, ¿cómo estamos, iglesia? Un abrazo a la distancia, persona que estás siguiendo esta transmisión, seas bienvenido. Y el día de hoy pues tenemos ante esta situación que está muy alerta, así es que yo te pido que si tú nos estás escuchando desde la comodidad de tu casa, con tu familia, con tus amigos, a lo mejor vas en tu auto, a lo mejor estás en tu trabajo, en tu negocio. La verdad es que hoy más que nunca ante lo que estamos viviendo tenemos que estar muy alertas. Y si gustas vamos a iniciar, vamos a orar. Señor Padre, ponemos en tus manos esta palabra y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que sea tu Espíritu Santo, Dios, el que nos hable. Necesitamos escuchar tu voz, tu consejo y tu dirección. En el nombre de Jesús, amén. Pues qué bueno que estamos aquí. Yo le decía a las personas, a ustedes, les digo que estén alertas. Estírate ahí, un poquito, para que estemos ahí, ¿verdad? Para ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Mira, y sin más preámbulo, vayamos, mientras nosotros estábamos en la semana orando, el Señor nos llevaba a Marcos capítulo 4, y esta historia ahí, desde el verso número 35 en adelante, habla sobre una tormenta, ¿tú crees? En versículos anteriores podemos ver cómo Jesús siempre andaba con sus 12 discípulos y atendía obviamente a las personas, y grandes multitudes lo seguían. Él en esa ocasión habló sobre diferentes parábolas, y después de que termine esa enseñanza les dice sin más preámbulo a sus discípulos: vamos, ¿saben? Tomemos una barca, dejemos a las multitudes a un lado y pasemos al lago, pasemos este mar del otro lado, vayamos al otro lado. Como los discípulos ya sabían cómo era Jesús, pues dijeron: vamos a aprovechar para comentar los testimonios, la gran enseñanza que seguramente Jesús había dado. En fin, había muchas cosas que comentar, y pues ellos se aventuraron. Era una instrucción de Jesús: vayamos del otro lado. Entonces así fue, subieron a la barca con Jesús, dejan a las multitudes atrás y se aventuran en una travesía para cruzar en una barca al otro lado. Y sabes, lo más tremendo de todo es que mientras ellos hacían esta travesía, ¿qué crees lo que pasa? Empieza como nunca una tormenta increíble. La escritura dice que era una tormenta feroz, tan feroz que de repente ellos, como pescadores, algunos de ellos obviamente experimentados, empezaron la tormenta seguramente subió de tono, ¿no? Y entonces la gente empezó a decir: wow, ¿qué se está pasando? Los dos empezaron a alarmarse: oye, ¿qué hacemos? Jesús en este momento estaba en la barca, no lo veían, estaba del otro lado, ¿verdad? Durmiendo, la verdad, el Señor estaba allí, ellos estaban pues desconcertados. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Vieron que la barca inclusive se empezó a hundir, hermano. Tremenda situación. Imagínate que tú estés tranquilo, que vengas de un lugar de bendición y que de repente las cosas cambian radicalmente. Y entonces así está pasando hoy en día, ¿no? De repente todos teníamos una vida normal y viene esta situación de esta pandemia y las cosas nos han cambiado totalmente.
Inclusive muchas veces, ¿verdad? Nos damos cuenta y decimos, oye, ¿de dónde vino esto? Igual que ellos tuvieron tormentas. Yo no sé si tú recuerdes otro tipo de situaciones. Seguramente tienes problemas que tú has vivido, situaciones de crisis, tormentas que también has pasado. Mira, cuando yo estaba leyendo y el Señor me permitía leer esto como una palabra para ti, para mí, yo recordé una ocasión y varias tormentas, pero una de ellas muy peculiar. Yo me acuerdo que cuando empecé a conocer al Señor durante los primeros años, un amigo mío, Mario, de repente varios de sus conocidos nos invitó, nos dijo, miren, yo quiero que ustedes me acompañen, en esta ocasión lo quiero hacer familiar, pues para empezarnos con las amistades que habíamos logrado mi esposa y yo, a tener una interacción con ellos. Y yo dije, bueno, fue un sábado, fuimos por allá por Toluca, me acuerdo mucho una parte, un pueblito hacia arriba por Milpalta, y entonces él nos dijo, pues vayámonos temprano, aprovechemos el día, disfrutemos, se pone bonito esa festividad, y ahí vamos, en mi bochito, ¿no? Muchos traían sus carros, yo traía un bocho, en esa ocasión lo traía bien, mecánicamente, eléctricamente, dije, todo está bien, lo revisé, tomé a mi familia y partimos todos. Llegamos a esta festividad, la verdad la pasamos excelente, la gente muy amable, nos atendía en cada casa, o sea, algo muy padre. Nos despedimos, más bien convivimos todo y nos despedimos, y nos dice Mario, ¿verdad?, que era el que nos había invitado. Saben, es bueno que nos vayamos, por estas partes llueve muy feo y de repente las cosas se ponen pesadas. Entonces me acuerdo mucho que salimos como al 10 para las 6 de la tarde y empezamos el regreso hacia casa. Y todo iba muy bien, íbamos comentando, iba yo con mi esposa, con Dafne, tendría los primeros años Dafne, también iba mi suegra y iba yo en el bocho. Entonces ahí vamos de regreso comentando, estábamos contentos y de la nada, persona que me escuchas, ¿sí? Fíjate bien lo que sucede, de la nada empieza a nublarse el cielo y empieza a caer tranquila el agua. Y de repente, en medio de ese camino de regreso a casa, se arma una tormenta impresionante. Se empieza, te digo, a nublar el cielo, empieza a oscurecerse y de veras no se veía. Yo iba manejando y no se veía nada. Entonces yo fui muy prudente y dije, cuando pueda haber más y esté más plano, yo necesito apurarme. Yo quería agarrar la autopista para que me librara ese camino que la verdad estaba muy fangoso, muy peligroso, había barrancas, etcétera. Y de repente lo inesperado, hermano, en medio de esa tormenta, imagínate, paso, ¿verdad?, un bache, y lo que nadie desea, ¿verdad?, empieza camino o avanza un poco más y empieza una llanta. Y me dice entonces mi esposa, ¿qué pasa? Le digo, es una llanta. Y mi suegra preocupada, ¿y trae refacción? Sí, señora, sí traigo refacción, tranquilos. Y entonces me paro, me tuve que hacer a un lado, la verdad, porque era un terreno de ida, estaban los dos sentidos y la verdad estaba muy peligrosa la situación. Y empiezo yo a decir, ¿y ahora qué hago? Yo estaba iniciando en el cristianismo, tenía tal vez 1 o 2 años, entonces pues la verdad no me acordé del Señor en ese momento. Estaba yo viendo mis circunstancias, empecé yo, ¿verdad?, mis emociones a salirse de control, empecé yo a tener temor, empecé a preocuparme y yo dije, yo no me puedo quedar aquí. Entonces me bajo, me dice mi esposa, hoy está lloviendo, no tengo otra. Agarré mi chamarra, me la subí, de esas chamarras que tienen una tela que afortunadamente como que el agua escurre, ¿verdad? Me bajo yo, abro mi cajuela, saco mis herramientas. Y cuando yo atoro las llantas y quiero agarrar la llave de cruz para aflojar los birlos, olvídate, se me barrían. O sea, dije, no voy a salir de aquí. Empecé a voltear, me empecé a desesperar y entonces dije esa palabra, ¿verdad? Jesús, ¿de verdad dónde estás tú aquí? Yo te he servido, estamos, pues la verdad, iniciando, nos han dicho que tú eres nuestro protector, pero ¿dónde estás, Jesús, en esta situación, en esta tormenta? Y déjame decirte algo, cuando yo estaba pensando de esa manera y estaba de alguna forma, ¿verdad?, reclamándole al Señor, de la nada también se para un autobús de esos que van pueblito a pueblito a un lado. Yo dije, a lo mejor me va a decir que me haga más para acá, que le estoy estorbando. Se abre la puerta y sale un hombre, pero un hombre de esos fornidos, grandote y fornido, ¿verdad? Entonces, pero sale con un tubo, hermano. Yo dije, ¿qué? ¿Me va a golpear o qué? Me quedé así, dije, van a bajar los pasajeros. Sale él y me dice, hazte para allá, te voy a ayudar. Y yo me quedo así, sí, no vas a poder con esa llave de cruz, ¿no ves cómo está el agua? Nos estábamos empapando. Pues hermano, en segundos el hombre puso esa barreta, ¿verdad? Se tuvo grande y empezó a hacer palanca
quitamos los birlos y de repente dije, ¿y la llanta? No me lo vas a creer, pero se estuvo conmigo hasta que la llanta estuvo cambiada. Dije, wow, Señor. Y entonces cuando se iba, le digo, permíteme, yo quería agradecerle, quería darle algo, cualquiera, y me dijo, no te preocupes, ya salte de aquí, lo más importante es que libres a tu familia, está muy peligroso. Pues ahí vamos, hermano. ¿De dónde salió este hombre? No lo vi, pero déjame decirte que la tormenta no terminó ahí, porque precisamente agarrando la autopista a Toluca para México, tú sabes que hay un puente ahí largo, antes de cruzar ese puente, de repente otra llanta. Y entonces me dice mi suegra, oye, ¿traes refacciones? Y yo ya molesto, digo, pues ni modo que traiga 4 refacciones, doña. No le dije más, me paré, volví a pensar, dije otra vez las situaciones, me acordé de lo que había hecho hace un momento, unas horas el Señor, unos momentos antes, igual el Señor nos sacó de la manera más sorprendente. Se paró una persona, pensé que nos iba a ayudar, también se le ponchó la llanta, entre los dos veíamos que, bueno, fuimos a una refaccionaria ahí, cambiaron la llanta y pudimos llegar a nuestras casas. ¿Y sabes qué fue esa enseñanza? Yo me acuerdo esa noche que estuve reflexivo y dije, no cabe duda, Señor. Y hoy en día te puedo decir que ante lo que estamos pasando, esa tormenta es muy similar a la pandemia y también a lo que Dios nos quiere mostrar en su palabra el día de hoy. Y vamos a la historia, ¿qué te parece? Vayamos a la historia a leer un poco de lo que Dios y el Espíritu Santo nos quiere mostrar como iglesia, y a ti, persona que nos acompañas hoy, seas bienvenido otra vez. Escucha bien, hoy, ¿verdad? El título de esta predicación se llama ¿Dónde estás, Jesús? En medio de todo esto, en esta tormenta que estamos pasando. Y la defino así por lo que vamos a leer. Fíjate bien, ahí en Marcos 4, en el verso número 35, dice, al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Imagínate esa escena. De repente, no, ya te dije, pescadores, hermano, con experiencia, sabían, tenían el trato con ese mar, con esos lagos, sabían qué pasaba. Y de repente que digan, no lo molestemos ahorita al maestro, tranquilos. Pero cada vez la situación se iba poniendo más difícil, como hoy en día, hermano. De repente tú ves que empiezan a cerrar negocios, tú ves que empiezan a despedir personas, empiezas que este virus es real porque mucha gente se empieza a enfermar, empiezan a haber muchas cosas, hermano, en donde podemos decir, ¿verdad? Y de repente decir, bueno, Jesús, ¿dónde estás en medio de todas estas situaciones? Y así lo hacen los discípulos con Jesús, van y le reclaman, dicen, oye, Señor, estaba dormido, porque dice la Escritura aquí que lo despertaron, hermano, ¿verdad? Dice, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Cuando Jesús en el número 39 se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmese. De repente el viento se detuvo y una gran calma vino. Luego él les preguntó, fíjate nada más, después de que el Señor lo despiertan, ¿verdad? Ante los gritos, ante la desesperanza, ante ver las circunstancias, obviamente estas personas, te vuelvo a repetir, estaban viendo circunstancias adversas, cualquiera, a lo mejor los otros discípulos, ¿verdad? Pero la mayoría sabía de pesca por el lugar donde ellos se desarrollaban, una situación, ¿verdad? Que ellos ya sabían de lo que se trataban los mares y los lagos, como te vuelvo a repetir. Y de repente el Señor los ve desencajados y lo primero que pregunta el Señor Jesús es, ¿por qué están tan amedrentados? Esta nueva traducción viviente dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Y la siguiente pregunta es, ¿todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados, hermano, y de repente hicieron esta pregunta ellos, ¿quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Qué tremenda situación, qué historia no tan aterradora. Imagínate de repente que Jesús te haya ordenado, vayamos del otro lado, y que en ese viaje, ¿verdad? De repente se te presente una tormenta que tú no esperabas, una situación fuera de tu control, una situación que de repente, dadas las circunstancias, dices, no hay otro camino. Estamos por ahogarnos, la verdad, porque las circunstancias son totalmente adversas. Y Jesús, que va en la barca contigo, se duerme
y tú tienes que ir a despertarlo, y lo más grandioso es que Dios hace un milagro sobrenatural. Dice uno, hijo, yo no sé, hermano, pero esta noche, fíjate bien, igual que yo allá, en esa ocasión que viví con mi familia, muchas veces ante lo que estamos viviendo nos desesperamos, hermano. Ante estas cuestiones hoy decimos, ¿dónde estás, Jesús, en medio de esta crisis? Ellos también dijeron en esta, ¿dónde estás? ¿Estás dormido? Despierta, que nos ahogamos. Y cómo el Señor les hace preguntas claves, ¿no? Fíjate bien, ¿por qué tienen tanto temor otra vez? Y sabes, hermano, cuando tú te pones a reflexionar, el Señor siempre te lleva a mayores cosas. El Señor siempre tiene el control de las circunstancias, por muy adversas que sean. Dice la Escritura en Romanos 10:11, que todo aquel que nos atrevemos a creer en Él, nunca nos va a defraudar. Así es, persona que tú me escuchas por primera vez o que vienes escuchando, ¿verdad?, estas transmisiones, Dios tiene propósitos importantes para tu vida. Y a lo mejor y se vale, porque de repente las circunstancias son tan graves, y no nada más por la pandemia, a lo mejor situaciones que tú has pasado, que tú te estás angustiando, que tú te preocupas, que tú dices, de aquí para dónde no hay salida. Precisamente a través de esta tormenta el Señor, ¿verdad?, dice la Escritura que de lo malo el Señor hace cosas buenas, que Él es el soberano, y a través de esta tormenta el Señor quiso dar una lección a sus discípulos, y no nada más lección por lección. Fíjate bien lo que vamos a continuar, por favor. ¿Cómo está esta situación? Aquí podemos tomar diferentes actitudes ante lo que se está viviendo en esta crisis a nivel país y a nivel mundial. Como por ejemplo, ¿qué enseñanza podemos aprender de los discípulos? ¿Y qué enseñanza también tuvieron los discípulos en la barca? En primer lugar, acuérdate que cuando salen, otras barcas salen. Yo no sé si las otras barcas tengan el mismo favor, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que cuando Jesús está de tu lado, las cosas empiezan a tomar otro rumbo sobrenatural, de verdad. Te lo digo sinceramente. Mira, las actitudes que podemos ver en esa noche o en esa tarde tormentosa o en esa tarde de terror, la verdad, son varias cuestiones aquí. Lo primero que podemos hacer nosotros es tomar una siesta. Y a lo mejor tú te ríes o yo me río. No, hermano. Jesús, que tiene el control de las cosas y que no está nada más para dar lecciones por darlas, Él estaba tranquilo. Dicen que estaba en la barca, en la parte posterior, durmiendo sobre una almohada. Tú puedes, ante estas situaciones que estás viviendo, tomar una actitud también de ¿qué, hermano? De descanso. Mira, ya en el Génesis, cuando el Señor está haciendo la creación, Génesis 1:31 y Génesis 2 y 3, lo que dice el Señor, que después de que Él hizo la creación, en el sexto día, el séptimo lo tomó para descansar. ¿Sabes por qué es bueno descansar en medio de un trabajo? ¿Sabes por qué es bueno descansar en medio de lo que estamos viviendo? Porque a veces es bueno, hermano, porque cuando el Señor descansó al séptimo día y así lo estableció un día de descanso, es porque cuando tú descansas estás en mejor disposición para ser más productivo en lo que tú puedes hacer en tu vida. Entonces puedes tomar eso, hermano, tomar descanso. Y no te digo que te salgas de tu trabajo, no, te digo que si el Señor te ha permitido salir a trabajar, acuérdate, como los discípulos, Jesús está contigo. Dice también la Escritura que Él jamás, hermano, nos va a abandonar. Entonces, si estés en casa, trabajando desde casa, si tengas que salir, acuérdate que Jesús está siempre a tu lado para favorecerte. Otra de las actitudes, ¿qué? Pues reprender a la tormenta, hermano. Y dices, ¿cómo? Sí, hermano, porque el mismo espíritu que estaba en Jesús es el mismo espíritu que tenemos tú y yo. Entonces, podemos orar para reprender la tormenta y la crisis ante las situaciones. O podemos dormir. O otra que no te recomiendo, ¿verdad? Te puedes angustiar, te puedes, hermano, de veras paralizar ante lo que tú puedas pensar o generar tus pensamientos a la postre. ¿Sí? Amén. Entonces, fíjate, ahí en Efesios capítulo 6, verso 10, dice que tenemos que estar firmes contra las acechanzas del enemigo. ¿Y cuáles son esas acechanzas? Pues los pensamientos que Satanás pone en tu mente. Ante las circunstancias que estamos viviendo, ¿cuáles son los pensamientos que instala el enemigo en nuestra mente o nuestros mismos ojos? Porque a veces ni siquiera es el enemigo, nosotros mismos nos encargamos de generar pensamientos, ¿verdad? Actitudes que nos afectan. Las actitudes en este momento, ¿verdad? En un momento determinado de los discípulos fue de reclamo. Oye, pues ¿qué no te das cuenta, Jesús, que estamos a punto de morir y tú no haces nada? Y el Señor dice, ¿por qué tienen tanto miedo?
Y esta pregunta maravillosa, ¿todavía no tienen fe? Yo la verdad en ese tiempo que estaba viviendo en Toluca le dije, Señor, mi fe no está tan fuerte. Yo necesito ver tu mano poderosa en cada instante. Y cada vez, hermano, que se presentan tormentas, el Señor va a aumentar tu fe día con día, día con día. Y mira, ya para estar ya avanzados en la prédica, te voy a decir algo maravilloso, hermano. Ahí no terminan las cosas, porque tú sabes bien que el Señor los libró de esa tormenta feroz. Pero fíjate bien, vayamos ahora al capítulo de ahí mismo de Marcos, pero ahora al número 5. Vayamos al capítulo 5, por favor. Vayamos un capítulo después de que el Señor calma la tormenta, ¿verdad? Y trae paz nuevamente a sus discípulos. Y mira, en el número 5, Marcos capítulo 5, verso 1 dice: entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Acuérdate que estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Salió este hombre poseído de las tumbas a su encuentro. Este hombre vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para sostenerlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas aullando y cortándose con piedras afiladas sus venas. Tremenda situación, ¿no? Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él, dando un alarido grito: ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya había dicho al espíritu: sal de este hombre, espíritu maligno. Nada más imagínate, hermano. ¿Entiendes por qué el Señor estaba durmiendo? Porque lo que le esperaba del otro lado del lago, después de esta tormenta, después de esta crisis, lo que te espera son cosas grandes, hermano. Porque el Señor está en control de la tormenta. Lo que quiere el Señor mostrar, que nunca nos va a abandonar, que en esa barca con Jesús estamos seguros, aunque tú de momento no lo puedas percibir. Pero te aseguro y te lo repito, que si tú estás con Jesús, Jesús no es un hombre para que mienta. Él lo que te dice, lo cumple. Y la verdad, qué tremendo, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo, verdad? Entonces Jesús le preguntó en el 9, ¿cómo te llamas? Al espíritu maligno. Y él contestó: me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que los enviara a un lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus, déjanos entrar en ellos. Entonces Jesús les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y toda la manada de unos 2,000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos se huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la región de demonios. Se encontraba sentado ahí completamente vestido en su sano juicio y todos tuvieron gran temor. ¿Entiende, hermano? A veces el Señor nos permite pasar por las tormentas y a veces, hermano, tenemos que cruzar. Dice la Escritura, ¿verdad?, que en este mundo vamos a tener tormentas y aflicciones, pero que confiemos, Dios ya venció al mundo. Entonces, con esa seguridad, hermano, aprendamos de esta crisis que estamos viviendo. A lo mejor estás en casa, hoy estás viviendo, a lo mejor estás alterado, a lo mejor estás con pensamientos. Mire, hermano, es bueno que usted se ocupe en la palabra y que sea productivo, porque cuando usted busque al Señor, el Señor le va a permitir ser productivo. Ya sea que el Señor le diga, después de un trabajo usted necesita descansar, ya sea que el Señor diga, párese en autoridad, porque esa autoridad yo se le he delegado, y reprenda esa tormenta, reprenda esa crisis en el nombre de Jesús, para que usted vea los resultados. Pero nunca, hermano, se quede atemorizado, porque el temor paraliza, el temor difunde temor a toda su familia en general. Y entonces podemos ver situaciones aquí tremendas que te diga. Fíjate bien, entonces aquí
Si tú ves lo que está sucediendo, el Señor los llevó al otro lado del lago, permitió esa tormenta para hacer cosas diferentes. ¿Sabes, hermano? Casi estoy terminando y te quiero decir algo maravilloso esta noche también. Esas 12 personas que vieron circunstancias adversas, así como yo las vi allá, y que decíamos, ¿dónde estás, Jesús, en medio de todo esto? Cuando ellos empezaron a ver lo que Jesús quería decirle, es que el Señor nos va a permitir a ti, a tu familia, a tu persona que me escuchas, pasar esta tormenta, para que una y otra vez tú puedas ver que Dios está de tu parte, que tiene pensamientos de paz y no de mal, y que Él sabe el futuro que nos espera. Entonces confiemos en Dios, porque lo que nos espera son cosas grandiosas. Y te decía, seguramente esos 12 discípulos, ¿sabes? Después de atravesar esa tormenta, empezaron a ver la mano de Dios en sus vidas. Y ¿sabes? Después de que ellos tuvieron temor, pero vieron que Jesús nunca les iba a fallar, ellos revolucionaron el mundo, hermano. Ellos se atrevieron a seguir con Jesús. No se baje de la barca, porque esa es una actitud que también usted puede tener. Hay mucha gente que, dada al temor, y que ese temor y que esa angustia los atrapa tanto que inclusive están pensando en dejar de existir. Nunca lo pienses. Si tú no te ha atrapado una pandemia, pero los pensamientos del enemigo se han dicho, ya no vale la pena seguir viviendo, ya no hay nada para ti, hoy te digo que es una mentira. En una ocasión le dijo el Señor Jesús a uno de sus profetas del Antiguo Testamento, a Jeremías: Jeremías, ve a la casa de un alfarero. Y Jeremías obedeció y fue a la casa de un alfarero. Y ¿sabes? Cuando Jeremías llegó, le dijo el Señor: fíjate lo que está haciendo el alfarero, porque tengo que darte una enseñanza. Y en el capítulo 18, si tú lo lees, dice que llegó Jeremías y que este alfarero empezó a trabajar sobre ese barro para formar la vasija, y de repente, ¿qué crees? Dice la Escritura que esa vasija se le echó a perder. Pero al mismo momento, ¿verdad? Ese creador, ese alfarero, ahí mismo en sus manos volvió a hacer una vasija nueva. Así es que si usted ha pasado por tormentas, así es que usted ha pasado por crisis hoy, o está pasando, o ha pasado y se ha desesperanzado, hoy te dice, como le dijo el Señor a Jeremías: ¿no podré yo hacer lo mismo con esa vasija que es tu vida como el alfarero? Y el Señor hoy te dice: sabes, yo puedo transformarte y puedo hacer que esta crisis que estás viviendo, esta situación, en lugar de tengas mal, tengas bien, porque yo te estoy moldeando para tener una vida diferente. Entonces hoy me dirijo a ti que estás en esas casas, que estás en esos lugares escuchando, porque esta palabra es para ti y para todos los que estamos escuchándola. Y yo te pido lo siguiente: si tú has tenido la necesidad de tener ese Jesús cerca, hoy quiero que hagamos la siguiente declaración, por favor. Dile ahí donde estás, en tu pensamiento, con tus palabras, sin tener temor, con valentía. Dile: Señor, yo necesito que tú estés cerca de mí. Señor, yo te pido perdón por la vida que he vivido separado de ti, pero hoy necesito, Jesús, que tú vengas y transformes mi vida, que estas crisis que he vivido tú las ocupes ahora para transformarlas como ese alfarero, que cuando yo diga: ¿dónde estás, Jesús, en esta situación?, tú te puedas manifestar de manera sobrenatural en mi vida. Dile: Padre, te necesito, Dios poderoso. Jesús, necesito que tú vengas a vivir a mi vida y que me llevas a nuevos caminos, porque hasta el día de hoy no he conocido otra forma de vida. Padre, dile: yo te entrego mi vida. Te pido perdón por mis pecados y por mis iniquidades. Pero el día de hoy yo quiero que tú estés conmigo en medio de estas preocupaciones, en medio de esta situación, en medio de esta pandemia, en medio de esta vida que no ha sido productiva. Vengas a vivir a mi vida y hagas lo que tú quieras, porque sé que tú me vas a llevar a nuevos caminos, en el nombre de Jesús. De la misma manera, persona, iglesia, yo quiero orar por ti y quiero hacer la segunda opción. Hoy, esta noche, yo reprendo en tu vida toda pandemia. Reprendo, rechazo todo contagio de coronavirus, todo tipo de enfermedad, rechazo toda escasez, rechazo toda violencia en tu casa, rechazo toda separación, todo divorcio, rechazo en nuestras vidas todo suicidio, toda depresión, todo temor que se haya presentado, toda acechanza del enemigo que haya venido a tu vida, a nuestras mentes.
La rechazo en el nombre de Jesús y declaro libertad y declaro que Dios, a través de esta enseñanza, de esta tormenta que estamos viviendo, Él se aparece para llevarnos de victoria en victoria, para transformar, para llevar su evangelio, para decirle a mucha gente que hay un Dios vivo, que no está dormido, que ha despertado para avanzar contigo y conmigo, en el nombre de Jesús. Iglesia, persona que nos escuchas, te mando un fuerte abrazo. Que Dios bendiga tu vida y que esta palabra haya impactado tu corazón y que sepas que cuando tú le digas, ¿dónde estás, Jesús? Aquí Él te va a decir, cerca de ti, para estar acompañando en esta tormenta. Que no tengas temor, porque yo te voy a llevar a otros niveles para que tú me puedas conocer, porque como te lo digo y te lo dije, estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin de los tiempos. Dios te bendiga, que esta palabra haya llevado a tu corazón. Les mando un abrazo y nos estamos viendo en la próxima. Dios contigo. Muy bien, iglesia, pues le damos gracias a Dios porque tuvimos esta palabra. Creo que todos podemos decir que estuvo increíble, que Dios nos habló, que en medio de las tormentas Él está con nosotros, está a nuestro favor, Él nunca nos abandona. Entonces te mandamos un abrazo. Recuerda que nos vemos en la reunión en línea el domingo a las 9 y también a las 12. Gracias por ser parte de nuestra casa, gracias por estar con nosotros. Si tú tienes alguna necesidad, no olvides que puedes mandarnos un mensaje aquí en las redes sociales o también por medio del WhatsApp de la iglesia. Te amamos, te bendecimos, Dios está contigo. Ten buena noche.